Mucha gente viaja a Túnez buscando sol y playa, pero se pierden el verdadero tesoro del país, su capital. La ciudad de Túnez es una mezcla fascinante de historia antigua, herencia colonial y barrios que conservan toda su esencia. En este vídeo recorremos los puntos más importantes de la capital tunecina. Pasearemos por su medina, visitaremos sus museos y nos acercaremos a la costa para conocer los dos sitios más icónicos de los alrededores, las ruinas de Cartago y el pintoresco Sidi Bou Said. ¿Te vienes a descubrir la capital tunecina? Antes de recorrer los principales atractivos de Túnez, vamos a ponernos al día con un breve repaso de su historia. Mucho antes de que Túnez fuera capital, el poder se concentraba en la costa. Se trataba de Cartago, una ciudad fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., que se convirtió en una de las grandes potencias del Mediterráneo occidental. Su dominio comercial y marítimo marcó la región durante siglos, hasta su derrota por Roma en la Tercera Guerra Púnica, en 146 a.C. Tras la destrucción de la ciudad púnica, Roma reorganizó Cartago e integró la ciudad en el sistema imperial. Con el tiempo, se convirtió en uno de los principales centros urbanos del África romana. Con la llegada del Islam en el siglo VII, el eje político se desplazó hacia el interior. La región pasó a conocerse como Ifriqiya y, aunque Kairouan fue el primer gran centro religioso y administrativo, Túnez fue ganando peso progresivamente gracias a su posición estratégica y a su puerto. A partir de la Edad Media, la ciudad se consolidó como capital regional desarrollando su medina, sus mezquitas, sus zocos y su red de palacios y madrasas. En el siglo XVIII comenzó la etapa husainita. Los beys gobernaron el territorio desde Túnez y promovieron una modernización progresiva, con nuevas residencias, reformas administrativas y grandes complejos destinados a la élite gobernante. Es en este periodo cuando la ciudad refuerza su papel como capital política y simbólica del país. El equilibrio cambió con el establecimiento del protectorado francés en 1881. La ciudad se expandió fuera de las murallas con la creación de la Ville Nouvelle, un trazado de avenidas rectilíneas, plazas monumentales y edificios que reflejaban el poder colonial. Con la independencia de Francia en 1956, Túnez mantuvo su papel como capital del nuevo Estado, pero conservando esa doble identidad. Por un lado, la ciudad moderna y administrativa, y por otro, una medina que ha logrado mantenerse como un espacio vivo y activo. La Plaza de la Kasbah es el principal centro político de Túnez. Ocupa el lugar del antiguo Alcázar almohade del siglo XII, una fortaleza que funcionó como residencia de los gobernantes y sede militar. En la actualidad, el espacio mantiene esa función y concentra la sede del jefe del gobierno y varios ministerios. En enero de 2011, la plaza se convirtió en un punto de atención internacional. Fue uno de los escenarios centrales de las protestas que forzaron la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali, en el poder desde 1987. El monumento situado en el centro recuerda ese episodio, considerado el inicio de la primavera árabe. La Kasbah marca también el límite entre el Túnez institucional y el tejido urbano más antiguo, la Medina de Túnez. Al dejar atrás los edificios gubernamentales, nos adentramos en la Medina. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979, es considerada una de las medinas mejor conservadas del Magreb. Su desarrollo comenzó en el año 698, tras la consolidación del dominio árabe islámico,
cuando la ciudad empezó a crecer como centro administrativo y comercial. El trazado que vemos hoy todavía mantiene su estructura original de ciudad amurallada. La mayor parte de su superficie la ocupan los zocos. No existe un mercado central único. Se trata de una red de calles comerciales organizadas por oficios, una estructura documentada desde la Edad Media. Cada zoco se asocia a una actividad específica, como los tejidos, el cuero, la joyería o los perfumes. Esta antigua organización permitía una gestión más eficiente de la producción y de los impuestos. Entre estos zocos se intercalan mezquitas, antiguos funduks, que servían de alojamiento para comerciantes, y numerosas madrasas, construidas principalmente entre los siglos XIII y XVIII. Saliendo del laberinto de callejuelas de los zocos de la Medina, llegamos a la Plaza de la Victoria. Aquí destaca el edificio del Hotel Royal Victoria, difícil de ignorar por su color y su presencia. Aunque hoy recibe a viajeros, en el siglo XIX, el edificio albergó la embajada británica. Y no, los británicos no eligieron este emplazamiento por casualidad. Con su habitual sentido geopolítico, se instalaron justo en un punto estratégico, el límite entre la ciudad antigua y el eje que conducía directamente al puerto, donde se movían el comercio y los intereses estratégicos. En uno de los extremos de la plaza se abre Bab el-Bar, conocida como Puerta de Francia. Este arco de piedra fue durante siglos la entrada principal a Túnez, cuando la ciudad aún estaba rodeada por murallas. Al cruzar la Bab el-Bar entramos en la Ville Nouvelle, el ensanche colonial de Túnez construido tras el establecimiento del protectorado francés. Este barrio se levantó fuera de las murallas, con un trazado planificado de avenidas rectilíneas y plazas abiertas. Desde su origen, articuló la expansión de la capital hacia el puerto y concentró las principales funciones administrativas y comerciales. En el corazón del barrio francés se alza la Catedral de San Vicente de Paúl. El templo fue construido entre 1893 y 1897, sustituyendo una capilla provisional instalada en 1881. Su emplazamiento respondió al crecimiento de la comunidad católica europea, especialmente francesa, italiana y maltesa, asentada en la ciudad. La catedral adoptó un estilo ecléctico característico de la época, combinando elementos románicos, góticos y bizantinos. La fachada combina un pórtico de 3 arcos y un friso de mosaico, flanqueados por 2 torres gemelas rematadas por cúpulas. Al entrar, el interior resulta sorprendentemente austero en comparación con la riqueza de su fachada. Los frescos de la bóveda narran la vida de San Vicente de Paúl, mientras que una serie de vitrales neogóticos iluminan las naves laterales. El conjunto se completa con un altar de mármol blanco y mosaicos, que junto a la sobriedad de sus muros, reflejan el diseño de las catedrales francesas de finales del siglo XIX. Dejando atrás la influencia europea de la ciudad nueva, regresamos a la Medina para visitar el Turbet el Bey. Este mausoleo real es uno de los monumentos funerarios más importantes del Magreb, y sirvió como lugar de enterramiento para la dinastía husainita, que gobernó el país entre los siglos XVIII y XX. El mausoleo se construyó durante el gobierno de Al-Hussein I, fundador de la dinastía husainita. A partir de 1777, el complejo empezó a acoger los enterramientos de los beyes, comenzando por Ali II Bey. Con el paso del tiempo,
El recinto se amplió y pasó a funcionar también como panteón para otros miembros destacados de la corte y de la élite tunecina. Arquitectónicamente, el edificio combina cúpulas de tradición otomana con elementos decorativos tunecinos. En su construcción se utilizaron mármoles blancos de Carrara, importados de Italia, que contrastan con los paneles de cerámica de Calaline, de producción local. Esta mezcla se completa con elaborados trabajos en estuco. Dejando atrás el carácter sagrado del mausoleo, nos adentramos en la arquitectura civil de la ciudad para visitar el Dar al-Ram. Este edificio fue uno de los palacios urbanos más importantes de la Medina y sirve como ejemplo de la vida de la alta sociedad. Construido a finales del siglo XVIII como residencia de la familia al-Ram, una de las más influyentes durante el periodo husainita, el palacio responde al modelo clásico de la élite, una fachada exterior sobria que contrasta con un interior organizado en torno a un patio central. En la actualidad, Dar al-Ram ya no cumple una función residencial. El edificio alberga actos culturales vinculados a la conservación del patrimonio. En las inmediaciones del Dar al-Ram encontramos el Museo de la Ciudad de Túnez, ubicado en el antiguo Palacio de Kheireddin Pasha. Este edificio perteneció a uno de los grandes reformistas del siglo XIX. Kheireddin fue primer ministro y desempeñó un papel clave en la modernización del Estado tunecino. Impulsó reformas administrativas y educativas inspiradas en modelos europeos, sin romper con la tradición islámica. Actualmente, el edificio funciona como un espacio cultural dinámico. Sus salas albergan exposiciones, talleres, conciertos y programas educativos. Ahora dejamos el centro histórico para dirigirnos al Museo Nacional del Bardo, ubicado en el barrio del mismo nombre. El museo ocupa un antiguo palacio cuyo nombre procede de la palabra española prado, en referencia a los jardines que lo rodeaban. El origen del conjunto se remonta a un palacio hafsí del siglo XV, dentro de un recinto fortificado que albergaba residencias, cuarteles, mezquita y hammam. Con el paso del tiempo, este espacio fue ampliado y transformado por los beyes husainitas, quienes lo convirtieron en una de sus residencias principales hasta el siglo XIX. En 1888, durante el protectorado francés, el palacio fue adaptado como museo, convirtiéndose en una de las primeras instituciones arqueológicas del norte de África. El Bardo es conocido sobre todo por su extraordinaria colección de mosaicos romanos, procedentes de villas privadas, edificios públicos y ciudades repartidas por todo el territorio tunecino. Túnez fue una de las zonas más prósperas del África romana, lo que explica la abundancia y calidad de estos mosaicos. Por cierto, si quieres profundizar en este periodo histórico, tienes disponible en el canal un vídeo dedicado exclusivamente al legado romano en Túnez. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. Tras recorrer estas salas, que reúnen siglos de historia, nos dirigimos hacia la costa, donde se conservan los vestigios de la legendaria Cartago. A unos 15 kilómetros al noreste de Túnez, frente a la costa del Mediterráneo, se extienden las ruinas de la antigua Cartago. Cartago fue fundada por colonos fenicios procedentes de Tiro, en el siglo IX a.C. Gracias a su posición estratégica y a su potencia naval, se convirtió en una gran potencia comercial, y en la principal rival de Roma en el Mediterráneo occidental.
Esta rivalidad culminó en las guerras púnicas y en la destrucción de la ciudad en el año 146 a.C., cuando Cartago fue arrasada por las tropas romanas. Sin embargo, a partir del siglo I a.C., el lugar resurgió como colonia romana. La nueva Cartago fue capital de la provincia de África proconsular y una de las regiones más prósperas del Imperio Romano. Fue entonces cuando la ciudad se proyectó con una monumental infraestructura: foros, teatros, acueductos y complejos como las termas de Antonino. Construidas en el siglo II después de Cristo, junto al mar, estas termas fueron uno de los mayores conjuntos del mundo romano y siguen siendo, a día de hoy, el vestigio más espectacular del yacimiento. Cartago también jugó un papel fundamental como centro del cristianismo primitivo entre los siglos II y IV, impulsada por figuras como Tertuliano y San Cipriano. Y si Cartago remite al pasado antiguo, Sidi Bou Said sitúa el Túnez del siglo XX. La localidad se encuentra a 20 kilómetros al noreste de la capital. El pueblo toma su nombre de Abu Said al-Belli, un sabio sufí del siglo XIII. En aquella época, el lugar era solo un pequeño puesto de vigilancia costera, pero tras la muerte del santo, su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación. Fue alrededor de este santuario donde el pueblo empezó a crecer, pasando de ser un enclave estratégico a un lugar de gran relevancia espiritual. La imagen de postal que vemos hoy, con su combinación de blanco y azul, se consolidó hace apenas un siglo. Fue el barón Rodolphe d'Erleinier, un enamorado de la cultura tunecina, quien impulsó en 1920 un decreto que establecía el blanco para las fachadas y el azul para puertas, ventanas y rejas. De este modo, Sidi Bou Said se convirtió en el primer sitio protegido de África. Túnez es mucho más que un destino, es un viaje por las capas de la historia que aún podemos tocar hoy. Esperamos que este recorrido te haya servido para descubrir la esencia de la capital tunecina. ¿Nos hemos ganado tu like? Si Túnez te ha despertado la curiosidad, en el canal encontrarás más vídeos para seguir descubriendo con calma el país. Cada lugar tiene su propia historia y muchas de ellas merecen detenerse un poco más. Cuéntanos en los comentarios qué rincón te ha sorprendido más o qué te gustaría explorar en el próximo viaje. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.